Vamos a ver lo que Dios nos dice, hermanos, acerca, pues, como siempre, ¿verdad? De cómo debemos vivir, cómo debemos ser nosotros como hijos de Dios. Y para eso vamos a ir ahí a Hechos 20. Nos dice el Señor de cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, porque dice la Biblia, hermanos, que somos luz en las tinieblas y somos un testimonio de Dios, ¿verdad? A los que no le conocen. Por eso es necesario que nosotros aprendamos su palabra, para que sepamos lo que está bien, para que sepamos lo que está mal, ¿verdad? Para que sepamos cómo vivir en medio de un mundo de oscuridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues solamente, hermanos, leyendo su palabra, orando y también pues viniendo a la congregación, ¿verdad? Que son los mandamientos que el Señor nos da. Nos debemos reunir, ¿verdad? Debemos buscar, debemos orar. Y si usted no lo está haciendo, pues nunca es tarde, hermanos, para comenzar, ¿verdad? A hacerlo. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de amor y tiene mucha paciencia, ¿verdad? Así que acerquémonos a Él con confianza, dice su palabra, que Él tiene amor para sus hijos, así como su hijo se acerca a veces a usted, ¿verdad? Cuando su hijo hace algo y se acerca a usted pidiéndole perdón, pues usted está con los brazos abiertos. Igual cuando su hijo necesita algo, ¿verdad? Usted no está ahí con un palo para decirle no me pidas, no me hables. No, Dios quiere que le contemos no solamente nuestros problemas, hermanos, sino que platiquemos con Él, que hablemos con Él, que le alabemos, que le digamos que nos guíe con su sabiduría, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, el entendimiento. Usted puede hablar mucho con Él y obviamente parte de la oración es estarle rogando y suplicando, como decía aquí David. En este caso él suplicaba por su problema personal que tenía, pero no todo el tiempo estamos en problemas. Entonces cuando no estamos en problemas, a veces nos da la pereza, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando hay una enfermedad en nuestro cuerpo? Ahí sí, ¿verdad? Nos ponemos a orar. ¿Qué tal cuando tenemos un problema de dinero o perdemos el trabajo? Nos ponemos a orar. Entonces no es necesario, hermanos, que haya una necesidad, ¿verdad? Una necesidad en nuestras vidas para acercarnos, porque nuestros hijos, ¿qué pasaría si se acercaran a nosotros nada más cuando ocupan algo? ¿Qué haría usted si su hijo nomás se acercara para decirle, dame el otro, dame esto? También quiere recibir palabras, una plática, ¿verdad? Y lo mismo quiere Dios. Así como vamos a ir ahí a Hechos 20:17, vamos a ver lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas, hermanos. Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? En cada iglesia ya sabemos, hermanos, que debe haber ancianos o pastores. Conforme más grande es la iglesia, pues debe haber más ancianos. En este caso, pues ahorita estoy yo, ¿verdad?, el anciano de la congregación, porque la iglesia es pequeña, ¿verdad? Y pues por situaciones aparte secundarias. Dice: cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Toda la iglesia, hermanos, sabía el comportamiento de Pablo. Toda la iglesia sabía qué hacía, qué pensaba, qué creía, qué enseñaba. Y no solamente eso, hermanos, ellos no veían solamente su palabra, lo que enseñaba, sino también su testimonio, cómo se portaba, cómo actuaba. Dice él: ustedes saben mi comportamiento, ustedes lo saben, no ignoran, ¿verdad? Dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Dice: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que entré en la ciudad. Hermanos, Pablo era un ejemplo de cristiano, era un ejemplo de persona, y su comportamiento, hermanos, era intachable.
intachable. Aquí no dice, ¿verdad? Él dice que Dios lo reprendió y le puso un aguijón para que dejara de cometer un pecado que él tenía interno, que era probablemente el orgullo, ¿verdad? Bueno, no era probablemente, era el orgullo por el cual Dios le dijo que le iba a tener que poner un aguijón, ¿verdad? Hermanos, ¿qué pecados tenemos nosotros interiormente? Usted analícese. Si usted tiene un pecado ahí, que ahí está, y usted no lo quita o no lo quiere quitar de su vida, Dios puede ser que le mande un aguijón, que esté ahí, un problema, una enfermedad, a cualquier situación. Y nosotros, como le he dicho, a veces pensamos que las enfermedades, no, pues todo el mundo se enferma, es la edad, ya todo el mundo le duele aquí, le duele allá, ¿no? Como usted sabe, hermanos, que lo que está padeciendo no es un aguijón. Como usted sabe que lo que le está pasando no está Dios llamando la atención y nosotros somos duros, pero Pablo sabía, ¿verdad? De hecho no sabía, hermanos, Dios le dijo, para que no te enseñorees, ¿verdad? Le puso un aguijón, porque él llegó a hablar con Cristo muchas veces, con el Señor, en una comunicación. Cristo hablaba con él. De hecho, Cristo fue el que le dio la dirección de cómo tenía que ser la iglesia. Entonces, hermano, el comportamiento de nosotros siempre debe estar, ¿verdad?, intachable, ¿verdad? Usted sabe sus pensamientos interiores, sus ideas. Ahí es donde también va a obrar Dios. Aunque usted diga, no, pues nadie sabe lo que tengo, nadie sabe este pecado, nadie sabe lo que pasa por mi mente y mi corazón. Dios sí lo sabe, hermanos, y Dios no nos va a dejar así, porque Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Dice ahí, sirviendo al Señor con toda humildad. Mi comportamiento, dice, ha sido todos lo conocen y todos lo saben, que he servido al Señor con toda humildad. Servir al Señor con humildad, hermanos, es mandar todos los mandamientos que Él pide, hacerlos y hacerlos de corazón. Hemos hablado, hermano, que la humildad cristiana no es el quitarse el sombrero y agacharse, aunque no está mal. La humildad a la que se refiere la Biblia, hermanos, la humildad ante Dios es decir, sí, tú eres el Señor y me voy a humillar delante de ti porque tú eres Dios y yo te voy a obedecer. Esa es humildad, ¿verdad? Porque pues, con usted, con Dios no, usted no se va a quitar el sombrero, aunque sí nos podemos humillar en oración y de rodillas. Pero aquí dice Pablo, he servido a Dios con toda humildad, o sea, le he obedecido en todo, o al menos se esforzaba por obedecerle en todo, porque no hay hombre perfecto. Dios sabía sus caminos y Dios lo corregía. Usted vio, Dios lo corrigió de una manera severa, hermanos, severa, por ese pecado de el quererse sentir algo grande, para que no se exaltase. Dios lo corrigió. Así que si hay algo en su vida que le esté doliendo, que le está quejando, dígale a Dios, Señor, esto que tengo, ¿por qué es? ¿Por qué me pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Verdad? Y la palabra nos lo va a decir, hermanos, porque cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos, cada uno sabemos en dónde nos duele, qué pecado hay en nuestra vida, que ahí está y no se quiere ir, ¿verdad? No lo queremos sacar, pues. Y entonces he servido al Señor con todo mi corazón, con toda obediencia, con humildad y con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas, hermanos, servía a Pablo porque él sufría mucho por la iglesia, ¿verdad? Él sufría por todas las iglesias, lloraba, y de verdad él lloraba delante de Dios, hermanos, porque él veía a la iglesia como algo de él veía a la iglesia como su familia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted ve a un hijo que anda mal? Le duele en su corazón, llora en su corazón. Cuando su hijo empieza a andar en caminos de rebelión, pues, lo único que hace uno es llorar. Y si la maldad del hijo es más grande, pues va a llorar uno. Pablo lloraba mucho por la iglesia, por la inmadurez de la iglesia, porque la iglesia pues había problemas, porque en la iglesia había pecado, porque en la iglesia había rebelión, porque en la iglesia había carnalidad. Entonces dice, yo me he comportado entre vosotros, dice, de esta manera, con humildad y muchas lágrimas, ¿verdad? Usted llora, hermano, delante del Señor, llora por
primeramente por su familia. Y ahora, Señor, ayuda a mi esposo. Cámbialo, transfórmalo. ¿Se entristece usted por el pecado de su familia? Primero por el propio pecado, ¿verdad? De nosotros. Debemos de llorar por nuestro pecado. Vemos a David, hermanos, que él pecó muchas veces y clamó y lloró y se quebrantó delante de Dios, ¿verdad? Desgraciadamente, hermanos, a veces el pecado que hacemos va a tener consecuencias hasta que muramos. Dios nos perdona, pero cuando a veces cometemos pecados, ese pecado, hermanos, tiene una consecuencia que durará hasta que usted se vaya con el Señor. A Pablo, hermano, le vino una consecuencia y él habló con Dios y Dios le contestó, dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Le dijo: no te voy a curar, no te voy a sanar. Y lo mismo puede pasar con nosotros, hermano. Si Dios a veces pone algo, a veces no nos lo va a quitar, ¿verdad? Y no se desanime ni piense que Dios no le ama, ¿verdad? No diga: no, pues Dios no me ama porque no me escucha. Usted analice su vida, hermanos, analice su vida, analice su corazón, ¿verdad? ¿Por qué está pasando algo en su vida? Yo reconozco, hermano, que hay cosas en mi vida, hermanos, en las que Dios me ha reprendido severamente. Y yo sé, hermanos, yo no me hago ¿cómo se dice? No me hago el exciso, o no me hago como el que no veo, o no me enojo con Dios diciéndole: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Si yo conozco mis fallas, conozco mi infidelidad a veces a Dios, conozco mis pecados delante de Dios, yo los conozco, hermano. Tengo 20 años en la iglesia, hermanos, como para no saber lo que está bien o está mal. Eso de no saber qué está bien y qué está mal, se lo dejamos a un nuevo, que tiene meses, que va entendiendo la palabra. Pero una persona, hermanos, que tiene 5, 10, 15, 20 años, pues tenemos que entender, tenemos que hablar un poquito de la garganta, hermanos. Y ya tengo unas semanas que me ha estado aquejando, hermanos, el pecho. Bueno, dice aquí, dice, dice, con muchas lágrimas y pruebas, ¿verdad? Porque él tenía entonces, dice, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas, y sirviéndole también a Dios con muchas pruebas, ¿verdad? Dios, hermanos, le mandó a Pablo no solamente problemas físicos, sino también muchas pruebas. A veces nosotros vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada para ver cómo está su fe, para ver cómo está. Es como la prueba, hermanos, es como un auto, se va a poner así sencillo. Usted cuando va a comprar un auto, ¿qué hace? Ve si le funciona todo, ve si le sirve todo, ¿verdad? Igualmente un atleta, hermanos, es probado. Un atleta es probado si por ejemplo en la natación, si está nadando conforme a los parámetros mundiales. Un jugador de fútbol es probado, hermanos, si es apto para dominar el balón. Igualmente, hermanos, Dios nos prueba porque nos está llevando a la madurez. Dice: he pasado por muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, entonces, fíjese, si Pablo, que era Pablo, ¿verdad?, sufría, lloraba y era probado, pues ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nosotros vamos a ser también probados. No crea que nada más el pastor es probado. No crea que nada más Pablo, pues es que Pablo tenía la comida de la iglesia, Satanás estaba sobre él. No, hermano, Satanás lo va a querer destruir a usted, aunque sea un cristiano nuevo.
va a querer destruir su fe, va a querer destruir su familia, va a querer destruir su paz. Hermanos, ¿por qué mucha gente en la iglesia no peca? A veces no peca uno, hermanos, porque a veces le tenga temor a Dios, ¿verdad? Sino por las consecuencias que van a venir. Pero nosotros no debemos de pecar, hermano, para no ofender a Dios. Esa debe de ser su primera motivación y su primer pensamiento. No voy a pecar porque ofendo a mi Dios, y Él vino a la tierra y dio su vida y me amó, y yo lo amo. Cuando usted ama a una persona, hermanos, mucho, usted ve los noviazgos, cuando usted empieza con una pareja y está demasiado enamorado de la persona, usted no le quiere hacer daño, no quiere ofenderlo en nada, todo quiere que sea bien, lo mejor de usted, lo mejor de usted, que vea su mejor cara, su mejor sonrisa. Se desvive uno por la persona cuando uno ama. Pues así es con Dios, pero a veces, hermano, nosotros no pecamos porque decimos, no, si hago esto, ¿qué va a pasar? No, pues a lo mejor voy a tener problemas con mi esposa, con mi esposo. Híjoles, no quiero, no hago nada para no tener problemas con mi pareja. Si no, hermano, a lo mejor lo haríamos, pero no pensamos en Dios. No voy a hacerlo porque pues, a lo mejor con mis hijos voy a tener igual problemas, o puedo perder mi familia. No, pues no. Luego empezar una familia nueva, voy a quedar solo, voy a sufrir. No, pues mejor. O sea, no hace cosas porque ¿qué pasa, hermano, cuando dice uno, pues me echo una carita a nadie? O tengo una relación fuera del matrimonio. A veces la persona, hermano, hay mucha gente que viene en las iglesias que caen en esas situaciones, caen en adulterio, ¿verdad? Y a veces no piensan en Dios ni en su pareja, o muchos otros pecados, hermanos, que la gente hace que le pueden costar el matrimonio, o inclusive los hijos. A veces uno dice, no, ¿cómo tuviera ganas de hacer esto? De pegar una borrachera. No me acuerdo si tengo ganas de pegar una borrachera, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? No, porque luego me van a ver mis hijos. ¿Y qué pasa? ¿Con qué cara le voy a decir a mi hijo o a mi hija un día que también se quieran emborrachar? ¿Con qué cara le voy a decir, no te emborraches? No tengo autoridad, yo no quiero perder esa autoridad. Pero no debemos de hacerlo solamente por eso, hermanos. Debemos de hacerlo por amor a Dios, por amor a nuestro Dios, el que dio la vida por nosotros, el que nos amó, ¿verdad? Es por lo que no tenemos que pecar. Dice ahí, en el 20, y como nada que fuese útil he rehuido de enseñarle, de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Fíjense, hermanos, Pablo enseñaba el evangelio. Todo, él no decía, no, pues no voy a decir esto porque se van a ofender. No, ¿cómo lo voy a decir? Se van a ofender, mejor me callo. No les voy a hablar de la idolatría porque esta es una ciudad muy idólatra y me van a matar, ¿no? Él a una costa de su vida él lo hacía. No les voy a decir que no vivan en adulterio porque en esta ciudad pues viven en puro adulterio, me van a matar o me van a agredir o se van a ofender, mejor no. Él siempre hablaba, hermanos, la verdad, a una costa de su vida. Dice, no les he prohibido, dice, de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Él lo hacía, hermanos, en las calles. Él se ponía a proclamar la palabra en las calles, en las plazas. ¿Y qué decimos hoy, hermano? ¿Y ese loco por qué está hablando ahí en la plaza con su vecino, con su bocina? O está fuera de la tienda, mira nada más, ¿qué le pasa? Hermanos, esto Pablo lo hacía. Predicaba públicamente a gritos, hablando la palabra. Y también dice que iba a las casas. Nosotros debemos hacer lo mismo. Dice, y testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros estamos mandados a hacer, hermanos, a predicar el arrepentimiento a Dios. De la forma en la que vivías antes, o bueno, de usted llegó con una persona y dice, la forma en la que estás viviendo es pecado. Tienes que dejar eso, ¿verdad? Más si usted conoce a la persona, pero si no la conoce también. Entonces la persona le va a decir, pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues usted dice, pues hay que leer la Biblia para que sepa de qué tienes que arrepentir.
¿verdad? Porque hay personas que hacen muchos pecados y no saben que tienen las puertas abiertas de Satanás en su vida para destruirlos. Mucha gente hace todo tipo de cosas, hermanos. Y le digo, después vienen las consecuencias y no sabemos ni por qué, si es que somos ignorantes de la palabra de Dios. Pero ¿por qué me pasó este problema? Yo le comenté, hermanos, que yo como a los 16 años, 15 o 16 por ahí, jugué la cuija. Y yo hasta me reía y me carcajeaba y yo veía cómo se movía esa cosa para arriba y para abajo y salía volando, y otra vez la volvíamos a poner en la mesa y a preguntarle cosas, hermanos. Y sí, sé cosas, nos hablaba, o sea, nos decía todo eso, todo, ¿verdad? No le recomiendo que nunca haga eso. Bueno, yo me acuerdo, ahora que ya que estoy grande, pero sí me di cuenta en ese tiempo, me empezaron a pasar un montón de cosas, pero muchas cosas me empezaron a pasar. Inclusive, hermano, llegué a pensar que me iba a quedar loco. Tuve que ir con psicólogos, tuve que ir con un psiquiatra, me dieron hasta medicina. ¿Por qué, hermanos? Porque usted nunca sabe, hermanos, el pecado que usted está haciendo, qué le va a venir mañana, qué le va a venir después. Y ahora que estoy grande, hermanos, tengo algo de conocimiento de la palabra de Dios, entiendo. A veces algo que me pasa, hermanos, yo sé por qué me está pasando. Yo no me hago como que de la vista ciega, como que de los oídos sordos. Ay, ¿por qué pasará? ¿Quién sabe? No, yo me analizo, hermanos, y yo sé por qué me está pasando. Yo sé por qué me sucede. Y muchas veces veo que es rebelión mía en contra de Dios. Pero a mucha gente no le gusta escuchar esto, hermanos. A mucha gente le gusta solamente escuchar que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios salva, que Dios te cuida, que Dios te da trabajo. Pero no nos gusta escuchar la segunda parte, hermanos, que Dios también es un Dios, hermanos, que los castiga. ¿Y usted por qué castiga a sus hijos? Para que se porten bien. Y aún en el mundo, hermanos, Dios muestra su gracia con el mundo, que aunque no son hijos espirituales de Él, son sus hijos, que son su creación. Y Dios los castiga. ¿Y por qué castiga a Dios al mundo, hermanos? ¿Por qué castiga a Dios a un cristiano? Para frenar su maldad, para frenarlo. ¿Por qué castiga usted a su hijo? Porque no quiere que siga adelante con eso, porque se va a matar, se va a destruir. Por eso lo hace. Usted, y el hijo dice, no, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. ¿Por qué me castigan? ¿Por qué me regañan? Porque los amamos, porque no queremos que se destruyan, porque no queremos que terminen mal, ¿o no? Lo mismo pasa con Dios, con nosotros, hermano. No se desanime cuando Dios le mete mano dura, ¿verdad? Al contrario, Dios, hermano, lo está frenando de la maldad, de la necedad. Así que Dios es amor, hermanos, y aún muestra su bondad, aún con esa gente, hermanos, que está fuera de la iglesia. ¿Por qué están yendo a las cárceles? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios los tiene ahí para refrenar su maldad, para refrenar su necedad. Y todo tipo de juicio, hermanos. Usted piensa, a veces la gente dice, ay no, que el demonio me hizo esto. No es Satanás, no tiene autoridad, hermano, de hacerle nada. Satanás no tiene ni siquiera la autoridad de tocarlo, ni tocar su piel, ni tocarle un pelo, hermano, de su cabeza. Satanás no tiene ni una autoridad. Todo, hermanos, es mandado por Dios. Si imaginen, hermanos, si Satanás tuviera autoridad de destruirnos, ya no existiera la tierra desde hace miles de años. Ya no hubiera tierra, ya no hubiera hombre. Pero no, Dios lo refrena y dice, aquí no, aquí sí, hasta cuándo y hasta dónde, y esto nada más vas a hacer. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, pero acuérdense que cuando abrimos puertas, Dios permite al enemigo, hermanos, también, ¿verdad?, que toque nuestra vida. Y es cuando vienen, hermanos, cosas muy tremendas en nuestra vida. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de denunciarles, me quedé en el 22. Dice,
Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice, salvo que el Espíritu salvo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Hermano, Pablo sabía que lo querían matar. Ya lo habían golpeado, ya lo habían apedreado, ya lo habían humillado de mil maneras. Pero él dice, de ninguna cosa hago caso. No me importa que me maten. Te van a matar, Pablo, no vayas a Jerusalén, no me importa que me maten. Yo voy a proclamar la palabra de Dios. ¿Cuántos tendremos ese valor, hermanos? A veces, hermanos, se nos ofrece un pecadito y, pues qué tanto es tantito, no pasa nada. Hermanos, Pablo amaba a Dios a una costa de su vida, ¿verdad? Vamos a ir ahí a 1 Corintios 22, 27. Entonces Pablo nos da un ejemplo, hermanos, de cómo debemos ser nosotros. Y cada día, hermanos, conforme se acerca la venida del Señor y así mismo la venida del Anticristo, los tiempos son peores. 1 Corintios 22, 27. ¿No hay, verdad? Perdón, entonces es 2 Corintios 22, 27. Ay, me equivoqué. Era entonces 12. Bueno, vamos a pasar esa. Vamos a 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8. No, yo creo que era 2:27. No, vamos allá al 2 Timoteo 3:8, 17. Entonces nosotros debemos de esforzarnos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por miedo a lo que venga a nuestra vida? No. ¿Por medio a que Dios me va a castigar? Pues si le sirve de algo tener miedo a Dios, pues ya aunque sea, pero no lo debemos de hacer por eso, debemos de hacerlo por amor a Dios. Por amor, decía el salmista a veces, oh cuánto te amo, Dios, ¿verdad? Decía en uno de sus salmos, decía David, cuánto te amo, Dios, dijo, aborrezco, ¿verdad?, a las multitudes de incrédulos, de alguna manera diciéndolo así, ¿verdad?, que amaba tanto a Dios, pues que daba a entender que inclusive odiaba a aquellos que no amaban a Dios. Nosotros no debemos de hacer así, pero no es que tanto David odiar, ¿verdad?, sino que en ese tiempo, acuérdense, no estaba la gracia que nos da Dios, de que debemos amar inclusive a aquellos que nos ofenden, ¿verdad?, o aquellos que blasfeman a Dios, porque alguien blasfema a Dios, usted lo va a odiar. No, la Biblia no nos pide que odiemos a los incrédulos o que odiemos a los pecadores. No, Dios nos dice que amemos a todos, empezando por quién, por nuestros hijos. Si sus hijos no son de Dios, no son hijos de Dios, ámenlos, ¿verdad? No se desgarren las ropas, mi hijo me salió con esto, mi hija me salió con esto. No, ámenlos, muéstrenles el amor de Dios, porque ese es el mandamiento del Señor. Entonces vamos allí al versículo 8, dice: los diáconos, estoy en segunda, 3:8, dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermano, Janes y Jambres fueron los hijos de Aarón. Imagínense, hermano, los hijos de Aarón, del sumo sacerdote de Dios, del segundo hombre más importante en el pueblo de Israel, eran unos rebeldes delante de Dios. Ellos servían en la congregación, pero eran rebeldes a Dios, ¿verdad?
¿Y qué dice la Biblia que hizo con Janes y Jambres? ¿Qué nos dice la palabra lo que hizo con los hijos de Aarón? Porque servían, hermanos, cuando ellos no tenían por qué estar sirviendo a Dios, no estaban santificados, no amaban a Dios, no obedecían a Dios, más servían a Dios. Dice la Biblia que Dios les quitó la vida, los cortó, ¿verdad? A Janes y a Jambres. Dice ahí en el 3:8, dice, resistieron a Moisés, él también así resistió a la verdad. No, perdón, ya me equivoqué aquí. No, Janes y Jambres, hermanos, fueron dos hombres que se levantaron en contra de Moisés. No, esos no son los hijos de Aarón, no, Abiú y otros son los hombres. No, esos hombres, hermanos, se levantaron en contra de Moisés cuando le dijeron que ya estaban hartos de él. Ya estamos cansados de ti, ya estamos hartos de ti, ¿verdad? Ya no queremos que nos enseñes, ya no queremos que nos guíes. También Coré, ¿se acuerdan? Se levantó en contra de Moisés. Dice, si también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Nosotros, hermanos, no debemos de levantarnos en contra de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Así a veces llega un hermano y le diga, oye, ¿sabes qué? Pues te quiero hablar, hermano, creo que esto que estás haciendo no está bien. No se enoje, no diga, no te metas en mi vida, ¿verdad? Porque fue lo que hizo Janes y Jambres. Resistieron a Moisés. Moisés todavía les habló, le dijo, no, arrepiéntanse, hermanos, porque Moisés igualmente no quería que nadie sufriera, ¿verdad? Dice ahí, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Nosotros cuando estamos en pecado, hermanos, tarde que temprano, nuestro pecado va a salir a la luz. Si nosotros estamos en pecado y en maldad, tarde que temprano va a salir, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, si no aquí, pues allá en el cielo, ¿verdad? Pero dice que casi siempre el pecado se hace manifiesto. Luego el hermano le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, ¿verdad? Mi amor y mi paciencia. Así que le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿cómo les debemos enseñar? ¿Más con la pura palabra? ¿Con qué le enseñó Pablo, hermano, a Timoteo? Con el ejemplo, con la conducta, ¿verdad? Porque si yo no quiero que mis hijos hagan algo, pues yo primero lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Obviamente, si alguno de nuestros hijos no es un hijo de Dios y no es un salvo, pues tampoco lo vamos a hacer salvo a la fuerza, sobre todo cuando ya tiene una edad, ¿verdad? Una cierta edad que dice uno, bueno, pues Señor, lo encomiendo en tus manos, ¿verdad? Voy a seguir orando por él, hablando cada que pueda, cada que acepte, pero no podemos nosotros hacer hijos cristianos. No, porque yo quiero, y vas a hacer como que no, eso solamente es un trabajo del Señor. Sí, obviamente, cuando están chiquitos, por eso debemos aprovechar. Cuando están pequeñitos, aprovechar para leer con ellos la Biblia, para ponerlos a leer la Biblia, ¿verdad? Y si no lo hicimos cuando están chiquitos, hermanos, cuando ya tienen cierta edad, ya va a ser difícil que usted haga algo. Solamente Dios, ¿verdad? Va a poder hacer que lean la Biblia. Ni modo que usted diga, ponte a leer, ya tiene 14, 15, 16, 17 años, ponte a leer la Biblia, te voy a castigar. No quiero, y se acabó. O no, o les puede forzar, pues no, y luego no va a ganar nada, forzarlos a ser cristianos, más se van a resistir, ¿verdad? Pero cada niño, hermanos, como hemos dicho, toma su decisión, ¿verdad? Usted lo único que tiene que hacer es, como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, tú has seguido, ¿verdad?, mi doctrina, ¿verdad? Fue una decisión, hermanos, de Timoteo, ¿verdad? Dice en el 3:8, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Aquí está la palabra clave, hermanos. Timoteo siguió el ejemplo de Pablo, porque él lo quiso, porque él así lo decidió, porque Dios lo puso en su corazón, como usted quiera.
¿Cuántos hermanos de nuestros hijos van a seguir nuestra doctrina, nuestro ejemplo? ¿Verdad? Es más fácil que ellos sigan nuestro ejemplo. Si es que tenemos un ejemplo mundano, lo van a hacer, pero rapidito, hermanos. Y hay algo mundano, ellos no se van a resistir, ténganlo por seguro. A menos que su mismo hijo le diga: no hagas eso, pa. No, hermanos, está mal, no hagas eso. Está mal. Aunque a veces sí nos llegan a decir nuestros hijos: oye, pues si tú eres cristiano, ¿por qué levantas la voz? Pues no, que eres cristiano, ¿por qué estás mintiendo? Oye, tú estás mintiendo. Tu hijo le va a decir, ¿verdad? Pero Timoteo, hermano, siguió el ejemplo de Pablo, siguió la conducta de Pablo, siguió el propósito, la fe, el amor y la paciencia de Pablo. Mucha gente dice: no, es que solamente Jesús fue obediente a Dios. No se puede. Jesús porque era Dios, hombre. Hermanos, Pablo nos da el ejemplo de que sí se puede, Timoteo nos da el ejemplo de que sí se puede, y aún así, hermanos, Timoteo un tiempo anduvo como que divagando, como que flaqueando, hermanos. Por eso en una de estas cartas Dios le dice: Timoteo, no dejes que la luz en ti se apague. Aviva la llama, hermanos. Usted es encargado de avivar la llama. Usted no puede dejar que la llama la avive Dios. Dios, por favor, es que Dios no pone en mí el querer. Entonces quiere decir que Dios no lo ha puesto en mí. Usted tiene que avivar la llama. ¿Qué quisiera esto, hermanos? Usted tiene que brillar. Usted tiene que encender su llama. ¿Cómo va a encender la llama? Aviva la llama, Timoteo. ¿Cómo la va a encender? Pues metiéndose con Dios en oración, metiéndose a leer la Biblia. Es como usted va a encender esa llama, el fuego de Dios en su vida. Pero si usted no busca a Dios, hermano, usted no ora a Dios, no ora con Dios, no habla con Él, usted no lo ama, no le agradece, lo único que va a pasar, hermanos, es que usted va a avivar la llama, pero de la carne. Ahora que estoy grande, le decía yo veo, hermanos, situaciones y consecuencias de pecados que hice, pecados que yo sé, hermanos, que haciéndolos me vinieron cosas terribles a mi vida. Dije: ay, al tiempo me vinieron cosas, en algunos pecados, hermano, y fueron consecuencias inmediatas, y en algunos pecados fueron consecuencias después. Pero en su misericordia Dios me, ¿verdad? Aún movió toda no que Él me haya hecho pecar, pero todo, hermano, lo llevó a bien, porque me tenía para salvación, me tenía para estar en su gracia, en la lista de los salvos. Así lo creo yo, ¿verdad? Ese Pablo: no lo he conseguido ya, no que ya lo haya conseguido, no soy perfecto, nadie es perfecto, pero luchamos, hermano, por avivar esa llama. Aviva la llama de la fe. Entonces aquí vemos el ejemplo, hermanos, ¿sí? El ejemplo de Timoteo. Sigue usted, hermanos, el ejemplo, ¿verdad?, de Pablo. Trate de ser como Pablo, porque Pablo, hermanos, ¿verdad?, nos da las señales de una persona que ama a Dios. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a perder nuestra vida por Dios? Si ahorita viene alguien, ¿verdad?, y dice: deja de ir a la iglesia o te mato, ¿qué haría usted? Así: no, eso nunca va a pasar. Pero a lo mejor estamos cerca de eso, hermano. Ya las leyes de este país están cambiando, hermanos, pero así, mire, están cambiando de una manera vertiginosa. Y obviamente en todo el mundo, no solamente en este país, están preparando leyes, ¿verdad?, que prohíban la religión. Y ahora no tanto van a prohibir la religión, hermano, lo que van a prohibir es que usted hable cosas que ofendan a la gente, que usted no hable de homosexualismo, va a estar prohibido, que usted hable de ciertos pecados, va a estar prohibido. Lo van a prohibir, hermano, en el mundo, y esos tiempos no están muy lejanos. De hecho, ha habido movimientos que se han levantado para querer poner como prohibición, pero no, gracias a Dios se ha logrado la libertad de expresión, pero la quieren cortar cada día más. ¿Qué va a hacer usted? No, pues a mí yo no quiero que me metan en la cárcel, pues yo nomás voy a hablar lo que no ofenda. No, ¿verdad? Dice
que Pablo dice que este Timoteo, hermanos, en todo fue imitador de Pablo. En todo fue imitador. También dice que es que no traen mis lentes, hermano. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Fíjese, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, ¿usted ha escuchado cómo murió Timoteo? ¿Nadie ha escuchado cómo murió Timoteo? Pues a veces, hermano, la tradición, dice la tradición, o la historia, ¿verdad? Oral, dice, pero él, hermano, pues murió también, ¿cómo se dice? Mártir. También un mártir, él siguió el camino de Pablo, hermano, murió. Y la mayoría de hombres de Dios de ese tiempo murieron mártires porque nunca dejaba de haber persecución, empezando por los judíos. Los judíos eran enemigos, ¿verdad?, de los caminos del Señor. Y ellos movían porque los judíos, ustedes saben, hermanos, aún en este día los judíos son poderosos, tienen mucha influencia, mucho dinero en todos los países en los que están, y gobiernan los gobiernos para que iniciaran las persecuciones. Inclusive en una de sus cartas dice Pablo que los judíos, ¿verdad?, fue a tal punto movieron al pueblo que lo apedrearon y lo mataron. Dice que fue donde posiblemente quedó sin vida, lo sacaron lo aventaron fuera de la ciudad como un perro muerto. Pero ahí fueron los hermanos, dice que lo rodearon, pusieron sus manos sobre él, y el hermano revivió, resucitó. Probablemente es ahí donde él fue al tercer cielo. Bueno, vamos a terminar con esta cita, hermanos. Así que esa es la invitación, hermanos, no nomás para usted, para mí, para todos, ¿verdad? A que busquemos a Dios, a que seamos un ejemplo para otros, a que seamos un ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos un día, hermanos, sigan nuestros buenos caminos, no malos caminos, no malas enseñanzas, no malas doctrinas, no malas costumbres. Dice ahí en 1 de Juan 2:14, dice: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Qué es vencer al maligno, hermanos? Vencer al maligno, hermanos, es pasar por encima de sus tropiezos que nos pone. Eso es vencer a Satanás. Ahora yo le voy a preguntar algo: ¿usted cree que en su vida está venciendo a Satanás o Satanás lo está venciendo a usted? Acuérdense, hermanos, Satanás ofrece tres cosas. Satanás le ofrece dinero, Satanás le ofrece fama, Satanás le ofrece placer, le ofrece abundancia. Es lo que siempre ha ofrecido. Dice ¿cómo se llama? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Qué son los deseos de la carne? Todo placer, toda cosa placentera, los deseos de la carne, vino, droga, comida en exceso, inmoralidad sexual, son los deseos de la carne, inmoralidad sexual, inclusive también ¿cómo se llama? La pereza, o inclusive también, hermanos, ¿verdad? Cuando usted es muy activo, pero para las cosas mundanas también, todo eso, inclusive usted dice: no, es que yo trabajo mucho, mira, no descanso, tengo hasta 2 trabajos, wow, soy un ejemplo. Pues usted está metido en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque ¿qué es lo que pide esta carne, hermanos? Pide fama, pide dinero, pide fortuna, pero nosotros debemos de crecer, hermano, pero en las cosas de Dios, dice. Dice: no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, cuando uno ama la mundanalidad, cuando uno ama, hermanos, las cosas, ¿verdad?, de este mundo, como le dije, puede ser su trabajo. No, es que mi trabajo está antes que todo, antes que la iglesia. Mi trabajo está antes a veces hasta antes que mi familia. Mi trabajo es lo número uno, ¿verdad? Y detrás del trabajo, ¿qué está? Pues el dinero. Porque dice la Biblia que hay gente que es avara, que su dinero está por encima de todo, ¿verdad? Hasta por la familia, por encima de la familia. Entonces aquí dice, no ames el mundo, dice, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pues ¿cómo vas a amar a Dios si amas mucho este mundo? Si amas mucho las cosas, ¿verdad? Las cosas que te ofrecen. Entonces quiere decir, hermano, que Cristo no está en ti. Cuando dice aquí, hermano, que el amor del Padre no está en un mundano, quiere decir que Jesucristo, el Espíritu Santo, no ha venido a morar en esa persona. Esa persona no se ha arrepentido de su maldad. No puede dejar la maldad. No se ha arrepentido de su pecado y no está viviendo una nueva vida. Por eso está el pecado en su vida. Llámese como usted quiera, idolatría, incredulidad, inmoralidad sexual, cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que estar limpios delante de Dios, limpios, sin ninguna maldad, sin ninguna necedad. Hoy en día, hermano, todo se está metiendo en nuestra vida poco a poquito. Usted ve, hermanos, usted sabe que los horóscopos es algo satánico y la gente dice, exageras, hermano, es satánico. Yo le platicaba yo a una persona, tuve otro choque fuertísimo, hermanos, y ya me lo termino. Tuve un choque fuertísimo y una reprensión de Dios, hermanos, bien fuerte que Dios me dio. Una vez yo fui a un lugar y una persona empezó a hacer ahí como tipo yoga, ¿verdad? Y empezó a decir que pusiéramos empezó a decir ahí varias cosas ahí, pero de repente dijo que pusiéramos nuestra mente en blanco. Ponga su mente en blanco y que el silencio, hermanos. Yo sentí, hermanos, ahí algo pasó, pum, hermano, igual ahí algo pasó en mi mente, pum, y me entró, hermanos, me entró un ataque de pánico. Entonces, cuando me entró el ataque de pánico, hermanos, yo sabía que algo estaba mal con eso que estaba haciendo, porque yo le digo, yo ahora entiendo que Dios me tenía para Él. Y no quería que me metiera en nada de eso, ni en yoga, ni en brujería. Dios me cualquier cosa mala que yo quería hacer, me hacía daño. Me quería, que hice jugar la cuija, que la brujería, y Dios luego me corregía, me disciplinaba, aunque no era un hijo espiritual todavía, pero me tenía apartado para Él. ¿Qué pasó, hermanos? Pues siempre huyo yo de todas esas cosas, porque yo sé que no es una casualidad, hermano, que cuando yo estaba haciendo ahí esa yoga, yo sé que no es una casualidad lo que me pasó. Pero ¿saben qué dice mucha gente? Y alguna gente le llegué a platicar, ¿saben qué me decían? Es que eres débil, eres de mente débil. No, hermanos, más bien Dios, hermano, me estorbó para no caer en eso. También me llegaron a ver las cartas y en toda casi cosa que he hecho mal, hermano, yo rápido veo la mano de Dios, que se lo digo de verdad, no exagero, delante de Dios se lo digo. Cuando hago algo mal, yo luego veo cómo Dios me corrige, y no lo quiero espantar, pero le digo para que usted también analice su vida. Cuando algo le va mal, analice por qué, y nada es casualidad, hermanos. Ninguna cosa que nos pasa es casualidad. Una enfermedad en su cuerpo no es casualidad. Vea usted por qué le vino eso. No, pues es que es la edad. Es que es la edad, ya es la edad. No. Sí, obviamente ya cuando usted tiene 70, 80 años, ya, ¿verdad? Pues es obvio, pero que nos vienen cosas jóvenes, a los 40, 45, todavía está uno joven para que nos vengan cosas muy fuertes, ¿verdad? No, pues es que es la herencia, ¿no? O algo por algún familiar, no, hermanos, analicémonos, ¿verdad? Y pidámosle a Dios, Señor, ¿hay algo que no te agrade en mí? ¿Hay algo que está pasando en mi vida? ¿Verdad? Y a lo mejor, hermanos, es un aguijón que Dios le puso ahí a usted para que se calme, para que deje de estar haciendo eso.
Cuando Dios le manda una enfermedad que le impide hacer lo que usted hacía antes, a lo mejor es un aguijón que Dios está diciendo, o te calmas o te calmas, ¿verdad? Que ese aguijón, hermano, nunca sea en nuestra vida una cama. Que ese aguijón no sea postrados en una cama, donde ya ¿verdad? No puedes andar haciendo cosas indebidas, aunque se puede, hermanos. Cuando uno es necio, hasta en la cama va a estar pensando en cosas que no, ¿verdad? Entonces dice ahí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así es, hermano. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, quiero más, quiero ropa, quiero casas, quiero carros. No, lo hemos dicho, no es malo cuando usted lo hace eso, pero sin dejar a un lado a Dios. Cuando Dios le da casas y carros y todo, pero usted tiene en primer lugar a Dios, no hay ningún problema. Cuando usted quiere irse de viaje, unas vacaciones para acá, para allá, tiene modo y dinero, no hay ningún problema. Usted tiene como quiera en primer lugar a Dios. Pero que no dejemos, hermano, a Dios en segundo lugar y después en tercero, luego cuarto, luego quinto, y luego, hermano, está en último lugar. Usted en toda la semana no le buscó. Usted tiene a Dios en último lugar. En toda la semana no. En toda la semana, hermano, no leyó la Biblia. Usted tiene en último lugar a Dios. Y si no, dice, no creo que aquí lo dice, hermanos, ¿verdad? Dios tiene que ser nuestro primer amor. Y Él dice, has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Ahí dice, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis, has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete. Y dice, porque si no te voy a mandar estas consecuencias a tu vida. Dice que no amemos al mundo, hermanos, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la persona que vive para el mundo, ¿verdad? Este mundo pasará, sus gozos, dice un dicho por ahí, dice, pues sí, ya hice esto y esto, pero ¿verdad? Lo gozado, ¿quién me lo quita? Nadie. A veces hay gente que hace necedades y maldades sexuales y borracheras y de todo tipo. Dice, pero lo gozado nadie me lo quita. Pero aquí dice, hermano, todo eso pasará. Todo eso pasará. Dice, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanecerá para siempre. ¿Qué quiere decir, hermano? El que ya se dedica a hacer este tipo de cosas, el que ama al mundo, ¿verdad? Que ama el mundo y todo lo que hay en él, antes que a Dios, dice que esa persona pasará, pero dice que pasará al lago de fuego, pasará al infierno. Mas el que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué dice? Vivirá eternamente, permanecerá para siempre. ¿Qué quiere decir que permanecerá para siempre? Vida eterna. Así que, hermanos, vamos a luchar, hermanos, por buscar a Dios. Vamos a luchar por orar, porque es una lucha. Es una lucha orar. Si usted no ora, usted está mal. Está mal, ¿verdad? Si usted no lee, usted está mal, hermano. Usted tiene en cuarto, quinto, décimo lugar a Dios. A lo mejor usted a Dios lo tiene por allá. Está muy mal. Hermano, si no obedecemos su palabra, está muy mal, porque no nomás tenemos que orar y tenemos que leer, sino llevarlo a la práctica, a un comportamiento, ¿verdad? Y si se cae, hermano, pida perdón. El arrepentimiento siempre está Dios con los brazos abiertos, es un Padre de amor. Si usted hasta día no lo hemos hecho, empecemos, hermanos. Empecemos hoy, empecemos mañana a hacer un plan de oración. Ok, mi día consta de tantas horas. No puedo en la mañana porque es muy temprano, me tengo que ir temprano. En la tarde, Señor, voy a hacer un tiempo. En la noche, Señor. No puedo leer en la mañana, no puedo leer en la tarde. Haga usted su tiempo. En la mañana sí puedo, en la tarde sí puedo, o en la noche hágalo, pero hágaselo un hábito. Así como tiene a veces el hábito uno, hermanos, de comer a una hora, o hasta a veces tiene un hábito, hermanos, de ver cierta serie de televisión, o cierta telenovela, o qué sé yo, un deporte, hermanos. También podemos tener un hábito hacia Dios.
yo iba a decir como un deporte, pero no, un hábito hacia Dios, hermano. Usted sabe que el deporte es adictivo. El deporte es adictivo. Cuando usted está bien aficionado a un deporte, a veces no quiere parar de estar haciendo ese deporte. A veces de correr, el fútbol, el voleibol, lo que usted quiera, quiere estar uno igualmente, entre usted más ejercite su relación con Dios, también se va a ir haciendo adicto a Dios, hermano. Pablo era un adicto a Dios. Toda su vida, hermanos, de él tenía en primer lugar a Dios. Toda su vida dependía de Dios. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios precioso, un Dios hermoso, Señor, que estás con los brazos abiertos, esperando, Señor, recibirnos con tu amor, esperarnos con tu perdón. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, que nos habla con tu palabra, Señor, porque no quieres que suframos, no quieres que más adelante, Señor, el enemigo, Señor, haga escarnio de nosotros. El enemigo, Señor, nos tenga a su merced, así como decía David, Señor, estoy con el agua hasta el cuello. Estoy cansado de clamar. Que no llegue ese tiempo y ese momento de angustia para tener que buscarte, para orar, para leer tu palabra, para obedecerte, Señor. Ayúdanos a hacerlo de corazón, Señor. Así como Pablo, Señor, que dijo, no me importa la vida, no me importa la muerte, no me importa lo que venga, yo seguiré proclamando a Dios. Danos esa fe, Señor, esa fuerza y ese valor. Bendice tu congregación y esa libertad, Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra, en tu verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios bendiga a todos.